Nunca había experimentado con un tablero de Ouija hasta que llegué a los 20 años. Nunca me había llamado la atención. Pero entonces, mi amigo Jorge comenzó a salir brevemente con Marta, una entusiasta de los lugares abandonados y supuestamente embrujados. Un día, me invitó a unirme a ellos y a otra amiga, Clara, para explorar una casa deshabitada con fama de estar embrujada, ubicada a unos 30 minutos en coche. Jorge me aseguró que la compañía sería agradable, lo que me convenció de acompañarlos esa noche. Nos encontramos alrededor de las 11 p.m. y fuimos a recoger a las chicas. Ya conocía a Marta, pero era la primera vez que veía a Clara, quien se destacaba por su cabello rojo y un piercing en la nariz. Según Marta, la casa tenía mucha actividad paranormal, algo que ella mencionó con entusiasmo, aunque yo, escéptico del todo, lo encontraba más divertido que aterrador. Durante el viaje, Marta sacó de su bolsa un tablero de Ouija y una vela, revelando que esa sería la actividad principal de la noche. Aunque no estaba muy entusiasmado con la idea, la curiosidad por la aventura me mantuvo en el plan. Al llegar, aparcamos en una calle oscura y sin alumbrado público, desde donde caminamos hacia la casa a través de un bosque que llevaba al patio trasero. La casa estaba en ruinas y parecía no haber sido habitada en décadas. Entramos por una ventana trasera que Marta conocía bien. La atmósfera dentro era inquietante, especialmente bajo la luz de la luna que apenas iluminaba el interior deteriorado. Marta, claramente fascinada por lo oculto, preparó el escenario en el suelo del salón, encendiendo 2 velas y colocando el tablero. Ella comenzó a hacer preguntas al tablero, pero la planchette no se movió durante los primeros intentos. Persistió, preguntando si había alguien presente, hasta que finalmente la planchette se deslizó hacia la palabra hola. Jorge y yo no pudimos contener la risa, aunque las chicas nos pidieron seriedad. Marta continuó, y la planchette deletreó Gregorio, seguido por una afirmación de que había estado muerto por 30 años. A pesar de mis dudas sobre la autenticidad de las respuestas, seguimos el juego. La situación dio un giro cuando escuchamos un fuerte golpe proveniente del piso superior. Todos nos sobresaltamos, y Jorge sugirió la posibilidad de que alguien más estuviera en la casa. Marta preguntó al tablero si ese sonido había sido causado por Gregorio, y cuando la planchette se movió hacia el sí, Jorge y yo empezamos a sospechar que era una broma de las chicas. Decidimos investigar, a pesar de sus protestas. Subimos los crujientes escalones hasta encontrar una puerta entreabierta. Al escuchar un suspiro detrás de ella, decidimos retirarnos rápidamente. Al volver abajo, las chicas habían desaparecido, dejando atrás solo la oscuridad y el eco de nuestros propios pasos. Salimos apresuradamente por la misma ventana por la que entramos, y al llegar al coche, Jorge intentó sin éxito contactar a Marta. Conduciendo de regreso a casa, Jorge nunca volvió a tener noticias de Marta. Empezamos a teorizar que tal vez todo había sido un montaje para asustarnos, o incluso algo más siniestro. Aunque yo seguía siendo escéptico respecto a lo paranormal, no podía negar que la noche había sido una aventura inolvidable y misteriosa. Una noche fría de otoño, decidí organizar una pequeña reunión en mi casa con 3 de mis amigos más cercanos. Como era habitual, queríamos hacer algo diferente y un poco arriesgado para darle emoción a la velada. Entre risas y charlas sobre viejas historias de terror que solíamos contarnos, uno de mis amigos, Lucas, sugirió algo que no habíamos hecho antes: jugar con un tablero de Ouija. Recientemente Lucas había encontrado un viejo tablero de Ouija en la basura mientras caminaba por su vecindario. Aunque parecía una locura, la idea de contactar con el más allá nos atrajo instantáneamente. El tablero estaba un poco desgastado y venía con una pieza de vidrio que servía como planchette. Sin embargo, a pesar de su apariencia desaliñada, estaba completo y listo para ser usado. Nos acomodamos en el suelo del salón, apagamos las luces y encendimos algunas velas para crear un ambiente adecuado. Al principio, nuestras preguntas al tablero eran simples y un tanto ridículas. Nos turnábamos para mover el triángulo, intentando asustarnos los unos a los otros.
Cada movimiento de la pieza venía acompañado de risas nerviosas y acusaciones juguetonas sobre quién estaba empujando realmente la planchette. La atmósfera cambió cuando, de repente, uno de mis amigos, Sara, decidió ir al baño. Aprovechando que éramos menos alrededor del tablero, decidí hacer una pregunta más seria para ver si realmente podíamos obtener alguna respuesta auténtica. Con mi mano temblorosa sobre el indicador triangular junto con la de mi otro amigo, Tomás, pregunté en voz baja pero clara: ¿cuándo voy a morir? Para mi sorpresa, la planchette comenzó a deslizarse lentamente hacia las letras. Primero, se movió hacia la M, luego a la A, siguió a la ñ y regresó a la A, después a la N y finalmente la A. Mi corazón se detuvo un instante cuando, letra por letra, el tablero deletreaba mañana. Miré a Tomás, buscando alguna señal de que él estaba detrás de esta macabra broma, pero su rostro estaba pálido y sus ojos tan grandes como los míos. Aunque él negó cualquier participación, la duda me consumía. Decidimos detener el juego ahí, ambos perturbados por lo que podría haber sido una coincidencia o una advertencia del más allá. Aunque intentamos restarle importancia al asunto y continuar con la noche, el ambiente ya había cambiado y la inquietud se había asentado en mí. Al día siguiente, todavía con el peso de la predicción oscilando sobre mí, salí a pasear a mi perro, Max, como cualquier otro día. Mientras caminábamos por un sendero cercano a un área preservada, el collar de Max se rompió inesperadamente. Él, asustado por un ruido súbito, corrió directo hacia la carretera. Sin pensarlo, me lancé detrás de él, justo cuando un coche giraba la esquina a gran velocidad. Con el corazón en la garganta logré jalar a Max hacia atrás, sintiendo el viento del vehículo que pasaba rozando mis zapatos. Apenas recuperándome del shock, volví a casa. Más tarde, mientras estaba sentado en la cocina bajo un ventilador de techo que giraba rápidamente debido al calor residual del día, me levanté para tomar algo del refrigerador. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor llenó la habitación. Volteé para ver que el ventilador se había desprendido del techo, estrellándose en el lugar exacto donde había estado sentado segundos antes. Los fragmentos de vidrio y otros escombros cubrían el suelo. Estos eventos consecutivos, ocurriendo justo después de la ominosa sesión de Ouija, me dejaron temblando y preguntándome si realmente había algo más allá de nuestra comprensión que podría estar influyendo en estos aterradores incidentes. La idea de que el tablero hubiera predicho correctamente mi destino era algo que no podía ignorar fácilmente. Tras estas experiencias, decidí que nunca más volvería a involucrarme con un tablero de Ouija. En un rincón olvidado del sótano, entre viejos juegos de mesa, descubrí un tablero de Ouija que había permanecido oculto por años bajo una capa de polvo. A los 16 años, mi curiosidad por lo sobrenatural me llevó a pedirle a mi madre que me ayudara a buscarlo. Con cuidado, evitamos desordenar todo mientras explorábamos el armario. Finalmente, mi madre encontró una caja desgastada que simplemente tenía grabado el nombre Ouija, decorada con la imagen de 2 manos sujetando el puntero triangular. Decidí invitar a mis amigos para experimentar con el tablero un fin de semana que estaría solo en casa. Mi amigo Liam, de 17 años, recogió a nuestro amigo Jack y llegaron cerca de las 9 de la noche. Con mis padres fuera y solo mi hermano menor Adam en casa, le sugerí unirse a la sesión que planeábamos tener en el suelo de mi habitación, que solía ser un altillo. Apagamos todas las luces excepto una linterna que colocamos en un rincón, apuntando hacia el tablero. Nos acomodamos alrededor del tablero y con una mezcla de nerviosismo y excitación, comenzamos a hacer preguntas simples. Al principio pregunté en voz alta si había alguien con nosotros y para nuestra sorpresa, el triángulo se deslizó hacia el sí. Adam, intrigado, preguntó por la edad del espíritu y se movió lentamente hasta mostrar 67. Aunque sospechábamos que alguno de nosotros podría estar manipulando la respuesta, decidimos seguir el juego y mantener la atmósfera seria. La tensión aumentó cuando pregunté si estábamos hablando con un ente demoníaco y el triángulo se desplazó hacia el sí. En ese instante,
Las risas nerviosas se apoderaron de nosotros hasta que, abruptamente, la linterna se apagó, dejándonos en completa oscuridad. El miedo se hizo palpable. Nadie admitió haber tocado la linterna. Me arrastré hacia ella, intentando encenderla sin éxito. Encendí la lámpara de mi mesita, revelando las caras pálidas y aterrorizadas de mis amigos y hermano. Decidimos que era mejor detener el juego. Aunque el miedo nos impulsó a salir al patio trasero, aún tenía que pasar la noche en esa habitación. Después de que todos se fueron, guardé el tablero de Ouija y lo bajé al primer piso, incómodo con la idea de dormir cerca de él. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un ruido súbito en mi armario me sobresaltó. Al investigar, descubrí que una caja de recuerdos de la infancia se había caído, esparciendo su contenido por el suelo sin ninguna explicación lógica. Esa noche y las siguientes, opté por dormir en la habitación de mis padres, lejos de cualquier recuerdo de esa inquietante experiencia con el tablero de Ouija. Desde entonces, decidí nunca más interactuar con uno.